La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Fernando Belauzarán Méndez. Él es exdiputado federal del PRD y moderador del Encuentro 2018 y los gobiernos de coalición, en el que, como ya le comentábamos, participaron 3 connotados políticos: el expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, y el expresidente del PAN, Gustavo Madero. Fernando Belauzarán Méndez, muy buenos días. Les saludamos Marcela Pámanes y Juan Ceballos. Muy buenos días, Juan, Marcela, encantado de estar con ustedes. Pues sí, fue un evento muy importante, 3 personajes de la vida nacional fuertes, representativos de una mesa plural. Manlio Fabio Beltrones del PRI, Miguel Ángel Mancera, digamos, no está afiliado a ningún partido, pero es cercano al PRD, que lo postuló para jefe de gobierno, y Gustavo Madero, expresidente del PAN y encargado de la plataforma del Frente Amplio, o de la si se llegara a concretar. Y pues me parece muy válida la reflexión de los 3. Tienen sus diferencias, sus discrepancias, pero coincidieron en un punto: tenemos una crisis de gobernabilidad. ¿A qué se refiere uno con esta crisis de gobernabilidad? A que desde 1997 quien está en la presidencia no tiene mayoría en ambas cámaras. Entonces, son gobiernos de minoría. Entonces, ¿cómo se pueden conformar mayorías estables que puedan hacer que el gobierno pueda hacer su trabajo con el Congreso, en consonancia con el Congreso, no al margen del Congreso, no sobre el Congreso, sino de una manera, digamos, de corresponsabilidad? Y hay que ver que, según estoy viendo las preguntas, hay una pequeña confusión entre lo que es una coalición electoral y lo que es una coalición de gobierno. El Frente Amplio que se está planteando, entre construir PRD, PAN y quizás otras fuerzas y sociedad civil, etcétera, esa es una alianza electoral que puede convertirse esa alianza electoral en coalición de gobierno, por supuesto, pero son cosas distintas. Un gobierno de coalición lo que dice es que, y así está en la Constitución, trata la ley secundaria, es que quien gane la elección, el grupo, la persona que sea electa presidente, puede optar o no, es potestativo, es opcional, por un gobierno de coalición. ¿Qué significa? Que presente un programa de gobierno, que si es que decide construir un gobierno de coalición, debe de presentar un programa de gobierno que sea aprobado por la mayoría de ambas cámaras. Y además de que si opta por construir un gobierno de coalición, el programa se acuerda por el Congreso, también es ratificado el gabinete, claro, en el Congreso, claro, ¿no? Y eso pues garantiza que haya gobiernos compartidos por una parte y el compromiso de la mayoría del Congreso de llevar a cabo las reformas que están establecidas en el programa. Y también habrá que ver cómo viene la ley secundaria. El Congreso podría nombrar, digamos, al jefe de gabinete. ¿Cuál es lo que se busca? Pues que haya esta corresponsabilidad Congreso-Gobierno para conducir al país. Uh-huh. Es muy importante esta precisión que usted hace, porque sí, efectivamente, no es lo mismo una coalición electoral que un gobierno de coalición. Y de hecho, ayer mismo también Enrique Krause y José Woldenberg, que participaron en este encuentro organizado por el grupo perredista Galileos, apoyaron el proyecto de una alianza en 2018 que le otorgue gobernabilidad al país. Ahora, usted, con su amplia trayectoria política, ¿a qué le apostaría? ¿A un gobierno de coalición o a un frente amplio democrático, es decir, una coalición electoral, o a una alianza entre partidos, digamos PAN y PRD, y el PRI con otros partidos? ¿O cuál sería su apuesta para recuperar la democracia en el país? Sí, muy buena pregunta, Juan. Pues la verdad es que nosotros en Iniciativa Galileo estamos promoviendo ambas cosas. Estamos promoviendo que haya una gran coalición electoral, que le llamamos Frente Amplio, que es más allá es más ambicioso que la simple alianza PAN-PRD, que ha sido pues exitosa en distintos lugares.
por ejemplo, Veracruz, por ejemplo, Durango, por ejemplo, Quintana Roo, por ejemplo, Nayarit, y de alguna manera informal en Chihuahua, ¿no? Sino que estamos buscando algo mucho más ambicioso, que es incluir a la sociedad civil. Por supuesto, puede sumarse MC, que sería bienvenido, pero fundamentalmente el Frente Amplio se plantea abrirse a la sociedad civil. ¿Quién podría encabezar el Frente Amplio? Bueno, hay distintas propuestas. A nosotros nos parece que lo ideal sería que fuera una candidatura ciudadana, sea hombre o mujer, que no perteneciera a ninguno de los partidos. No lo ponemos como condición, no vetamos a nadie, pero consideramos que ese sería lo más virtuoso. ¿Por qué? Porque la estrategia oficial, la estrategia del PRI para mantener el poder es lo que hicieron en el Estado de México, diluir la oposición. Y entonces en el Estado de México, en todas las encuestas, se veía un ánimo de cambio, un ánimo de hartazgo, de desaliento con las cosas, pero salió toda la oposición dividida, y esa oposición dividida pues fragmentó el voto contra el PRI, y el PRI pudo ganar siendo la primera minoría, ¿no? Entonces seguramente intentarán lo mismo para la elección nacional, y si ellos buscan dispersar el voto, pues la estrategia nuestra es al contrario, concentrarlo. Y si lo concentramos con un Frente Amplio, pues estaríamos haciendo una unidad, digamos, virtuosa entre una coalición de partidos y un candidato independiente. En la legislación actual, los candidatos independientes no pueden hacer alianza con otros independientes ni con otros partidos, están condenados a la fragmentación del voto. Pero si hacemos este Frente Amplio y tenemos esta creatividad para hacerlo, entonces conjuntaríamos eso, la coalición de partidos con un candidato independiente, y representaríamos el cambio. La verdad es que sí reconocemos un fuerte hartazgo de la sociedad con el sentido de las cosas, y si queremos ser instrumento de esa indignación ciudadana, de esa indignación social, pues la participación de los ciudadanos, de la sociedad civil, sería la mejor garantía de que efectivamente esto no es gatopardismo, esto no es simulación, esto es la convicción de que este régimen ya no da. Entonces, este Frente Amplio que estamos proponiendo se propone, en primer lugar, el cambio de régimen. El presidencialismo está agotado, está exhausto, diría, está putrefacto en el presidencialismo. El problema que hemos tenido con todos estos gobernadores prófugos y señalados y acusados y todo, es la tremenda discrecionalidad que tienen los poderes ejecutivos. Lo saben muy bien Coahuila, por cierto, ¿no? En donde hay, y no solo ahí, muchos otros estados, donde los gobernadores controlan pues a los poderes que debieran ser independientes, a los órganos que debieran ser autónomos, a algunos medios de comunicación, e incluso llegan a controlar hasta partidos de oposición. Son verdaderamente todopoderosos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para este cambio de régimen? Pues que haya controles, equilibrios, contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas. En lugar de concentrar el poder, lo que nosotros planteamos es distribuir el poder y que haya controles claros, efectivos, para que sea quien sea que nos gobierne, sea bueno, malo, regular o santo, pues tenga controles y no pueda hacer su santa voluntad, que ese me parece que es el problema. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con eso y creemos en los contrapesos y creemos en los equilibrios, y por eso me parece que puede ser virtuoso ambas cosas. Hacer una gran alianza electoral que sí es triunfadora, que si vence sea también un gobierno de coalición, para que se gobierne con el Congreso desde la pluralidad. Estamos charlando con Fernando Belauzarán Méndez, exdiputado federal del PRD y moderador del Encuentro 2018 y los gobiernos de coalición. Y hablando de la posibilidad de un candidato independiente, ayer también en esta mesa, Enrique Krause destapó a José Woldenberg como candidato ciudadano independiente que podría encabezar este gobierno de coalición. ¿Qué opinión le merece? No, excelente. Yo la verdad es que estaba ahí con Enrique y con José y me dieron ganas de aplaudir, ¿no? José sería un excelente candidato. Él rechazó la posibilidad ahí mismo, en ese mismo lugar, no dejó que volara mucho la propuesta, pero era esta misma, de que José Woldenberg pudiera ser quien encabezara esta gran coalición de partidos.
Y entonces sería alguien sin partido, un candidato ciudadana, que se sumara a este esfuerzo que concentrara el voto y que se planteara transformar el régimen político. Pero me parece una excelente propuesta. Ojalá ojalá la reflexionara con mayor tiempo José Woldenberg, porque evidentemente es, como lo dijo Enrique Krause, pues un campeón de la democracia que generaría pues confianza en amplios sectores de la sociedad, ¿no? Tiene digamos cartas credenciales más que probadas de su capacidad e integridad, etcétera, ¿no? Pero me parece que ese es el espíritu, el que habló Enrique Krause, me parece que es correcto. Y dijo algo muy importante, Enrique, dijo, pensar que no puede haber una coalición izquierda-derecha por la democracia para transformar el régimen, hablando de PAN-PRD más los que se sumen en esta alianza opositora, negar esa posibilidad es una posición dogmática, arrasada. Hay ejemplos en muchos lados como sectores de la izquierda y la derecha han llegado a acuerdos para formar gobiernos de coalición. Voy a poner un ejemplo muy notorio, Alemania ahorita. Alemania está gobernada por los socialistas y el Partido Demócrata Cristiano, que en otras ocasiones han gobernado solo, ahora hicieron una gran coalición de gobierno. Ayer, por ejemplo, uno de los opositores del Frente Amplio, que dice que no se puede juntar el agua y el aceite, que es Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Chile y estuvo con Bachelet. Bueno, Bachelet ha sido 2 veces electa por una alianza electoral de los socialistas y de los demócratas cristianos, y en los hechos tienen gobiernos de coalición, gobiernan de manera compartida, ¿no? Aquí lo que buscamos es que los gobiernos de coalición sean una figura legal, formal. Ya está en la Constitución, falta la ley secundaria, incluso se podría mejorar lo que está en la Constitución, pero con lo que está ya sería un avance importante que se llevara a cabo, nada más que el PRI quiso poner un candado, porque ojalá en el PRI todos pensaban como Manlio Fabio en el asunto del gobierno de coalición. Si eso fuera ya tendríamos ley secundaria, pero lo que le pusieron en el transitorio en la Constitución es que no puede haber gobiernos de coalición hasta que no exista esta ley reglamentaria de los mismos. ¿Y por qué, si esto se acordó en 2014, estamos en 2017 y todavía no hay esa ley secundaria, ¿no? Ya está la iniciativa, ya está puesta, hay varias iniciativas que se pueden mejorar, cambiar, lo que sea, pero pudieran ya aprobarse. Ahora, ¿cuál sería el plazo? Inclusive, si se mantiene esta decisión de bloquear la ley secundaria de gobiernos de coalición en esta legislatura, todavía podría salir al principio de la siguiente. Es decir, veamos cómo el Congreso toma posesión el 1 de septiembre, los nuevos legisladores, y el presidente toma posesión hasta el 1 de diciembre. De septiembre a diciembre pudiera hacerse la ley secundaria también de gobiernos de coalición. Es decir, ese sería, digamos, el plazo último para que el siguiente gobierno, el siguiente presidente tenga la opción para decidir ir por un gobierno de coalición, que me parece ayudaría mucho a la gobernabilidad, contribuiría a la corresponsabilidad. Ahorita el incentivo sin gobiernos de coalición es que al que gobierna le vaya mal, porque si le va mal al que gobierna, a la oposición le va bien en las urnas, en la elección, y eso hace además también que los gobiernos usen todos los programas públicos y sociales para fortalecer a su propio partido, ¿no? Entonces lo que está predominando en la política mexicana es el sectarismo, es la lógica facciosa, es una lucha en donde no importa no es lo más importante que le vaya bien al país, sino que le vaya bien a la facción. Y esa es una tremenda contradicción que tenemos, es el incentivo que está. Es una crítica, por cierto, que hizo Sartori cuando estuvo en México de nuestro sistema. Y entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Me parece que los gobiernos de coalición serían pues un paso importante en la dirección correcta. Digo que un paso importante en la dirección correcta porque a mí me parece que lo ideal es que México camine hacia un régimen parlamentario, pero eso quizás no se pueda construir de la noche a la mañana, y los gobiernos de coalición pueden ser el tránsito
hacia allá. Sabemos que un gobierno parlamentario, quien construye gobierno es el mismo parlamento. Desde ahí se construye quién es el que gobierna de acuerdo al número de legisladores que cada fuerza tenga, y si no, tiene que acordar con otras fuerzas para construir mayorías. Bueno, el gobierno de coalición es algo parecido, ¿no? Algo, digamos, que nos acerca a eso. Ajá. Fernando, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Qué gusto volverlo a tener aquí en los micrófonos de Contextos. Y hay dos cosas. Si nos queda claro cómo está entendida la coalición, una cosa es lo electoral, otra cosa es la gobernanza. Y en función de ello, de pronto, precisamente estos diálogos surgen también de una disidencia al interior del Partido de la Revolución Democrática, con una iniciativa que se presentó, la iniciativa Galileos, y que sin duda alguna nos habla de que de pronto ponerse de acuerdo dentro de un mismo partido, hay corrientes, hay diversidad de opiniones, es difícil. Luego, ponerse de acuerdo con antagonistas que en otro momento fueron condenados, como Mario Fabio Beltrones, de quien decían era el sucesor de Gutiérrez Barrios, pues luego se antoja un poco difícil y un poco escenográfico. Voy a tomar lo que dice Leonardo Kurchenko en relación a esto. Coalición es mucho más que alianza o frente opositor. Coalición implica una construcción de plataforma común, compartida, con objetivos y estrategias en sintonía, que sea capaz de plantear un programa de gobierno perfectamente diseñado en acciones y pasos, previamente acordados, negociados entre los integrantes de la coalición, donde el mérito sea para el país, no para las fuerzas o los partidos. Implicaría la renuncia a los protagonismos políticos, a las diferencias partidistas, a los abismos ideológicos y las condenas eternas. Se antoja difícil, Fernando. No, claro es difícil eso, pero esa es la lógica democrática. Si logramos eso, pues habremos demostrado que hay una madurez democrática fundamental, y yo creo que eso es lo que tenemos que aspirar, a que construyamos eso, que haya estadistas en México, porque luego encontrar un estadista en México parece una labor de un detective privado, ¿no? Entonces, y quizás ni eso, decir un demócrata ya, ¿no? Eso ya parece hasta utópico. Pues bueno, eso es lo que tenemos que aspirar, y me parece que hay las condiciones, porque aparte, además, es también por conveniencia de unos, es decir, es también entender que el régimen como está no le sirve a nadie, que el que llegue, va a decir, ya llegué, y luego qué hace, cómo lleva a cabo sus programas, cómo tiene las condiciones correctas para gobernar con éxito. Eso es lo que ya no existe. México padece un régimen sistémicamente corrupto. ¿Por qué digo esto? Porque la corrupción financia la política en México, y eso está en el corazón del régimen. Dicen, no es que sea, incluso dicen, no es sistémico, es el propio sistema, así es como trabaja. Y eso, si lo queremos cambiar, pues necesitamos una gran fuerza, y esa gran meta rebasa a cualquier líder, a cualquier partido, a cualquier parte del espectro político. Cambiar el régimen es algo que compete a izquierda, centro y derecha. Por eso es correcto, o por eso suena natural que se piense que de la conformación de una gran alianza electoral pueda conformarse también una gran coalición de gobierno, que eso es lo que ha faltado en nuestras alianzas electorales. Se hacen alianzas electorales, gana una persona, y esa única persona es la que decide sobre todo, y quizás invite a su gobierno a uno, dos o tres gentes de otros partidos, pero eso no es un gobierno de coalición, porque falta todo lo que tú has mencionado, Marcela, lo que escribió Leonardo. Entonces, me parece que vale la pena intentarlo. Este país ya no puede seguir como está, y la gran pregunta en el 2018 va a ser esta disyuntiva, quizá, ¿vamos hacia una nueva gobernabilidad con esta corresponsabilidad y esta pluralidad en el gobierno y trabajar con el Congreso, o se opta por lo que a mí me parece que sería imposible, pero que algunas personas piensan que lo pueden lograr, que es la vieja gobernabilidad? ¿A qué me refiero con la vieja gobernabilidad? A que haya una voluntad suprema. Andrés Manuel López Obrador, Fernando. Posiblemente, por lo menos no lo ha aclarado, que haya una voluntad suprema, que sea digamos, presidente magnánimo y justiciero,
que existía en el siglo pasado, estoy pensando en Echeverría, en Salinas, etcétera. ¿Te acuerdas que Salinas pudo quitar a más de 20 gobernadores, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese poder supremo que sea el árbitro de todos, justiciero, magnánimo, etcétera, hay quien puede pensar eso, esa nostalgia echeverrista, pero está la otra es cambiemos de régimen para establecer controles, equilibrios, contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas, para que sea quien gobierne, pues tenga los controles suficientes para dar confianza de que va a actuar, pues digamos, con por lo menos no va a ser uno de estos ladrones descarados que hemos tenido como gobernadores que son de escándalo, precisamente porque no tienen estos contrapesos, ¿no? Claro. Muy bien, Fernando Belauzarán Méndez, exdiputado federal del PRD y moderador del Encuentro 2018 y los gobiernos de coalición. Nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. El agradecido soy yo. Un fuerte abrazo, Juan. Un fuerte abrazo, Marcela. Es un privilegio. Que estén muy bien. Buenos días.